Vega González, director del Grupo Reforma, denunció que los gobiernos han sido omisos en investigar y castigar a los responsables de los atentados contra sus publicaciones locales. Dice Alejandro Junco de la Vega González: nos da la impresión que las autoridades locales y federales no toman en serio las amenazas ni los atentados. En los últimos meses, los periódicos regionales del Grupo Reforma han sufrido 6 atentados, agresiones y amenazas. Alejandro Junco denunció que las autoridades ni siquiera se han puesto en contacto con el Grupo Reforma para averiguar sobre esas intimidaciones. El periódico El Norte ha estado publicando investigaciones relacionadas con casas de apuestas y nexos con la delincuencia organizada, y a la par este mismo diario ha sufrido una cadena de atentados, 2 de ellos ocurridos el fin de semana pasado. ¿Cómo la ven? ¡Qué monada!, ¿no? Oye, a veces siento que el gobierno siente que los periodistas son sus enemigos y que de algún modo le beneficia desproteger a los periodistas, ¿no? Y de algún modo la propia tragedia de la muerte de los periodistas es suficientemente grave como para poner atención en el asunto, pero por otro lado le trae desprestigio al gobierno federal en México y el mundo. Es decir, México está marcado como el país más peligroso del planeta para ejercer el periodismo. Y además no se llena la boca nuestro presidente Felipe Calderón al decir su lucha en contra del crimen organizado, pues su lucha en contra del crimen organizado huele a que fracasó. Fíjense nada más, huele a que fracasó. Sobre todo porque está incompleta, es ineficiente. O sea, de que es terrible pensar que hay 60,000 muertos o 50,000 muertos y de pronto al mismo tiempo HSBC lavaba dinero. O sea, no es una ley que esté completa, no es una estrategia que abarque todas las áreas como para decir el recurso de mandar el ejército a la calle y hacer una guerra frontal va a ser eficaz porque tenemos todos los cimientos para que ese sea la punta del iceberg. A ver, si tú estableces una guerra en contra del crimen organizado y eres el presidente y tienes un gran equipo de asesores, ¿qué no tendría que ser una plataforma integral en la cual incluyeran los bancos? ¿Cómo es posible que HSBC se les haya ido? Y esto porque no sabemos de otros bancos, porque resulta que nos enteramos porque nos lo platicaron de Estados Unidos. Habría que haber empezado por los bancos, por reforzar a las autoridades, etcétera, para después poder hacer un ataque armado. Deja de tener sentido sacar al ejército a la calle si tú permites que instituciones financieras laven dinero. ¿De qué te sirvió haber sacado al ejército a la calle y haber combatido el narco de frente si en realidad permitiste que ellos hicieran negocio? Oye, a ver, pero tenemos ya un memorial, ¿no? Para recordar pero a las no lo va a poder ver nadie. Ayer anunció el gobierno que tenemos un memorial para recordar a las víctimas en la guerra de lucha contra el narcotráfico y ayer Javier Sicilia decía que le parecía una barbaridad este monumento, en primer lugar porque se va a instalar en el Campo Marte, que es un espacio, o al lado del Campo Marte, un espacio militar, y al mismo tiempo porque no van a estar inscritos los nombres de las más de 60,000 víctimas. Hoy la activista Isabel Miranda de Wallace dijo que ella está satisfecha con el memorial, que le parece que sí honra a los muertos, y recordó un episodio de hace unos meses. Dice que ella, dirigentes de otras organizaciones civiles y el propio Sicilia se reunieron con el gobierno para establecer cómo estaría realizado este memorial, y según Miranda de Wallace nunca se acordó poner los nombres de las víctimas en el monumento, y al mismo tiempo el gobierno siempre dijo que iba a ser frente al Campo Marte. Sicilia, indignado por estas dos cuestiones, dijo: yo me levanto de las negociaciones, no me interesa seguir aquí. Las negociaciones continuaron sin él y lo que dice Miranda de Wallace es, y así quedó establecido, y él no quiso participar, digamos, de este acuerdo, ¿no? Mira nada más. Y por otro lado, ¿qué pasó, Alan Naum? Bueno, paré hoy y puedo hacer una referencia. Comente, por favor. Es la primera vez que yo escucho en alguna parte del mundo que construyen un memorial, y me voy contra Sicilia y contra el gobierno a la mitad todavía de una guerra, ¿no? Los memoriales se construyen una vez que terminaron, puesto que todos los muertos todavía no están, ¿no? Tienes toda la razón. Puede ser ridículo estar discutiendo una cosa que todavía no. Pero hoy el secretario de Gobernación en la Ciudad de México dio una conferencia de prensa para dar los avances de los resultados en cuanto a números, específicamente en Ciudad Juárez, y la verdad es que sí son avances importantes. Pues prácticamente sitiaron la ciudad, era una de las ciudades más peligrosas en ese entonces. Ha habido crecimiento, ciertamente
obviamente también ha habido un estado de sitio. Hay muchos retenes en donde la gente ya no se siente a gusto. Tienes a las personas de nivel económico alto viviendo en El Paso, Texas. Nada más se cruzan los señores a trabajar mientras que la gente hace su vida allá. Los que no tienen los recursos para hacerlo así, pues están en Ciudad Juárez. Sí está mucho más... O han emigrado a otras partes de la República. A otras partes de la República. Expuestos a las autoridades. Lo que sí es cierto, sí han habido avances, se ha concentrado toda una estrategia. Hubo una época en donde el presidente de la República con todo su gabinete iba 3 veces por semana. En esta estrategia de Todos Somos Juárez, ahora hay que tomar en cuenta que pues Juárez no es todo México y hay que ampliar estas... Nosotros no vivimos en Ciudad Juárez. Yo quisiera que la gente que nos ve en Ciudad Juárez, que es muchísima, nos cuente si realmente Juárez es Ginebra, Suiza, ¿no? Oye, yo quisiera saber, porque es lo que Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, nos está diciendo. No, Oye, ahora sí, él reconoce que falta mucho. Okay, ¿no? ¿qué quieres? No, que Marcela Turati, una excelente reportera que escribe En Proceso, hace 3 semanas presentó una investigación en proceso en la que señala que cuando inicia el sexenio de Calderón, la presencia masiva del ejército en las calles de Juárez disparó el índice de violencia. El gobierno, la presencia del ejército se ha ido replegando y Juárez se ha ido pacificando, justamente cuando el ejército ha decidido, digamos, menguar su actividad en la ciudad. Ok, y por otro lado, otro tipo de violencia, ¿verdad? Bueno, además otro tipo de negocio, también un negocio muy productivo, que es la trata de personas en México. Desafortunadamente, como hemos dicho aquí, es la Tailandia de América. Y pues según palabras de Rosy Orozco, al menos 15 estados de la República Mexicana no tienen políticas para combatir este delito. Y no las tienen porque evidentemente las autoridades están coludidas, y para prueba de ello, lo que acaba de ocurrir recientemente con Ariel Izárraga Montero, quien era exdirector de comunicación social del PRI en el Poder Legislativo del Estado de Baja California, que fue acusado de violar a una menor, a una niña de 12 años. Pero además lo absurdo de toda esta situación, lo más absurdo, es que el original acusado no era él, era el padrastro de la niña, un señor que se llama Alberto Rivas Sandoval. Y resulta que este señor, Ariel Izárraga Montero, llegó así como de aquí mis chicharrones truenan, con abogados y con todo para tratar de sacar al señor Alberto, y cuando la niña lo vio dijo, él también, y lo señaló y contó a detalle cómo la llevaba a unos departamentos en Rosarito donde la hacía desvestirse ante él y fotografiarla mientras se tocaba, ¿no? Y pues la tocó, en fin, la violó, abusó de ella. Y entonces todo iba la demanda hacia adelante, toda la acusación, la investigación, y de pronto, pam, pam, la mamá y la niña retiraron los cargos, y lo que se cree es o que les dieron dinero o seguramente las intimidaron, lo cual es muy probable. Hay que ver que este hombre es un exfuncionario del PRI con mucho peso frente a una familia. Y la acusación cualquiera, va contra el PRI de Tijuana, y sabemos que detrás del PRI de Tijuana, ¿quién está? Está Jorge Hank. Nada más y nada menos. Por ejemplo. Okay. Entonces, bueno, ahora lo que va a hacer Rosy Orozco, que es muy importante recalcar, es que el 3 de septiembre se va a poner en funcionamiento un sitio de internet que se va a llamar unidoscontralatrata.com, que pretende no solamente informar a la gente, sino tratar de triangular un poco sobre las personas desaparecidas, sobre las personas sospechosas, etcétera, como para tener un poco más de información, porque la ciudadanía estamos perdidos en el tema, no tenemos idea. Estamos perdidos en el tema. ¿Puedo Oigan, hacer una pregunta al aire para también el auditorio? ¿Estarían de acuerdo en la castración química para este tipo de es una casos? estupidez, siendo que en México es un país Corrupto. de tanta corrupción que acabarían castrados químicamente, inocentes, y culpables seguirían violando gente. Vamos a un corte y volvemos con mucho más aquí en Nocturninos. ¡Bravo!